Continuamos aquí, estamos analizando el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional a propósito de los 18 meses de gobierno, y en este momento recibimos al senador Iván Lorenzo, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, don Iván, a Viendo la Mañana. Buenos días, Dari, buenos días a los dos amigos, al compoblano y amigo. Sí, entonces yo no soy amigo, ¿cómo es? A los dos, buenos días, Dari, y a los dos amigos. ¿Cómo es? No. Sí, claro, porque es que usted está en el medio. Pero que tú y yo somos hermanos. Usted está en el medio. A Yuri y a don Luis José. Don Iván, escuchando la rueda de prensa del PLD, en la voz de buen amigo Ariel, uno pudiera entender de que no hubo nada positivo en en los 18 meses que lleva el presidente Luis Abinader. Su postura con relación a eso. Bueno, como yo he escuchado incluso en este programa, yo pienso que el señor presidente de la República rebajó la solemnidad de la fecha patria. ¿Cómo? Y obviamente de la Asamblea Nacional. De nuevo, la misma retórica, un discurso cargado de ofrecimiento que el mismo presidente sabe que ya no lo cree la población. Nosotros entendemos que, a la luz de lo que establece la Constitución de la República, el día de ayer era propicio para que el presidente le dijera al país sobre sus realizaciones del año pasado. Sin embargo, como es natural, como este gobierno prácticamente no ha hecho nada, con más de 13.000 millones de dólares que ha tomado prestado, obviamente no aprovechó el presidente para eso. Pero tampoco lo aprovechó para decirle al país cómo el gobierno va a enfrentar las alzas indiscriminadas de la canasta familiar, ni cómo va a enfrentar el país las alzas de los combustibles, la inseguridad ciudadana, cómo vamos a enfrentar el desabastecimiento de los fármacos de alto costo. Entonces, desafortunadamente, el presidente volvió con la misma retórica, ofrecimientos, un discurso cargado de ofrecimientos. Parecería que el presidente está en campaña porque todo esos ofrecimientos obedecen a un marketing, a una estrategia propagandística propia de una persona que está en campaña. Es decir, no hay nada positivo en el discurso del presidente Luis Abinader. No hay un hecho que la oposición pueda decir, bueno, esto está bien. Es que si el presidente me dice que hemos logrado un crecimiento del 12.3% y por otro lado me dice que estamos muy mal por la pandemia, a mí me gustaría que él me lo explique mejor. El presidente le ha dicho al país que su gobierno ha reducido la pobreza porque está instalando 122 comedores económicos. Esto quiere decir que él está trabajando para una población indigente. La clase media no se le dijo nada de las condiciones en las que se está viviendo, las alzas de todos los productos, la inflación más alta en 15 años, no se le dijo nada. Pero tampoco se le dijo nada a los ciudadanos y ciudadanas que soñaron con que se iba a construir la autopista del Ámbar. No se le dijo nada a muchos dominicanos que soñaron con que se iba a construir 62.000 viviendas, en principio 1 millón, después 62.000, tampoco se le dijo nada. Entonces todo esto te dice que el presidente aprovechó el día de ayer para un discurso reeleccionista. Fíjate que una de las cosas que más recurría el presidente de los discursos era al fideicomiso y a la alianza pública-privada. Se refirió a Puerto Plata y no quiso hablar del fideicomiso. De 17 fideicomisos que él ya había sometido, solo habló ayer del de la Policía Nacional. Habló de energía y no habló de Punta Catalina y del fideicomiso que él había impulsado en Punta Catalina. Entonces parecería como que el presidente ha cambiado el rumbo de su Pero debió referirse a Punta Catalina como realización, o como que en qué orden debió el presidente mencionar al fideicomiso de Punta Catalina, porque no hay tal fideicomiso. Es decir, ¿en qué contexto debió incluir el presidente Punta Catalina en el marco de la rendición de cuentas? Se hablaba de los logros en el ámbito de la energía eléctrica, que él incluso hacía un señalamiento importante de una cuota que hay que tener en reserva. Él decía que con una sola planta que saliera en una ocasión,
se producía un blackout. Entonces, todo esto yo pienso que el país esperaba que el presidente le informara de todo esto. No es positivo que el gobierno haya adquirido, que haya conformado el 100% de las acciones de Refidonza. Muy positivo, porque esa es una obra del presidente Danilo Medina en el año 2015, que recuperó el 49% que era propiedad de PDVSA. Entonces, muy positivo, pero es un logro del gobierno del Partido de la Liberación ¿Ese no es un logro de Abinader? No, ese es un logro, lo que pasa es que... ¿Cómo fue? Eso se hizo en el año 2015. Sí, lo que pasa es que quien le preparó el discurso al presidente no puede sorprender a la población con hechos relevantes como eso, pero que son realizaciones propias del gobierno. ¿Y por qué la oposición no ha mencionado eso? Que fue un embuste. Usted lo está diciendo que fue un embuste del presidente. Aquí usted tiene un representante de una oposición sensata. Así es. Que cree en el país. Nosotros no queremos acorralar al señor presidente de la República. Ellos no han traído nada en la bola, no han hecho nada prácticamente por el país. Sin embargo, nosotros creemos en el país. Nosotros no queremos recibir en el año 2024 un país totalmente destruido, como en la época de El Salvador, una década perdida. Nosotros queremos un país que esté funcionando y sobre todo la gran preocupación de nosotros son la gente, es el pueblo. En la medida que el pueblo recibe un trato digno por parte de los gobernantes, obviamente nosotros lo vamos a apoyar. Fíjate que nosotros somos el partido que más trabajó en la pandemia para que la gente se vacunara. Desafortunadamente criticábamos que la compra de vacunas iban a afectar considerablemente el dinero del pueblo, porque fíjate que aparte de que se están venciendo hoy, somos un país pobre, pero administrado por un club de multimillonarios que actúa como niños ricos, porque fíjate que nosotros estamos regalando vacunas. Sí, pero yo creo que yo creo que es justo reconocer que se compró la vacuna, que el gobierno le dio un excelente manejo al tema de la pandemia, porque peor hubiese sido que en vez de regalar vacunas nosotros estuviésemos pidiendo vacunas ahí como unos mendigos y el pueblo muriendo. Es decir, también hay que reconocer. Y comprando ataúd. Si somos tan ricos. No es cuestión de riqueza, es cuestión de previsión. Vacunas para que se nos venzan. No, es cuestión de previsión. Es cuestión de previsión. Es que los contratos, por ejemplo, de AstraZeneca y Pfizer no han sido resueltos, pero no solamente eso, muchos de esos contratos que se realizaron, esas dosis, no han sido ni siquiera al día de hoy, 2 años después, entregadas. Gracias directamente a las relaciones comerciales con China, pudimos acceder pero en definitiva, vamos a ver. Si algo nosotros tenemos que reconocer es que no colapsaron el sistema hospitalario de la República Dominicana. Es lo único que podemos decir. Pero de la ambivalencia del gobierno que te dice que levanta todas las restricciones, que más tarde un ministro dice que no. Cuando yo llegué al aeropuerto el viernes, como había una disposición presidencial, yo llegué sin mascarilla, sin mascarilla. Y me dijeron, mira, aquí usted tiene que ponerse, pero digo, hay una disposición presidencial. No, aquí no vale eso, aquí hay que ponerse la mascarilla. Entonces, ¿eso fue en el aeropuerto aquí? Sí, cuando llegué al Congreso, me dijeron que no, que aquí es sin mascarilla. Digo, pero es que yo no entiendo bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces todo el mundo ayer estaba... Pero el presidente la dejó a opción del ciudadano. No, ayer había una multitud en la Asamblea Nacional y nadie tenía mascarilla. Bueno, por una disposición. Entonces, senador, hay cosas básicas que a mí me preocupan del discurso del presidente. No le habló al 46% de los hogares dominicanos que es de madres solteras. Pero cuando habló de los logros de la educación, simplemente habló de los remozamientos, remodelación, reconstrucción, de todo lo que ya había. Pero no hay logros verdaderos que mostrar en cuanto a la educación. ¿Qué usted piensa? Mira, este gobierno no ha construido una sola aula. Danilo Medina construyó 26.000 aulas. Entonces, yo señalaba eso mismo que tú decías. El capítulo de educación, el presidente le dedicó más tiempo al capítulo del muro en la frontera con Haití que a la educación de la República Dominicana. Por ejemplo, el presidente debió admitir que es un error de su gobierno entregar los libros faltando solo 4 meses para culminar el año escolar. Es un error gravísimo. Que el presidente, pero son para 6 años esos libros. El presidente, pero ya perdimos un año. El presidente había dicho en el año 2021 que iba a eficientizar la educación. Con esto no se eficientiza la educación. Entonces todo esto amerita el que ustedes que son analistas puedan decirle al país. Una pregunta a propósito de lo que plantea Yuri. ¿La eficientización de la educación depende de la construcción de aulas? Es una parte fundamental. Antes de llegar... ahora mismo, ¿cuál es el levantamiento que tenemos con relación a la necesidad? Tenemos
necesidad de aulas o tenemos otra necesidad? A mí me gustaría saber Maestros y ese aulas. dato. No, hay que ir resolviendo. Aquí se daba clase debajo de mata de mango y don Luis José sabe que en los pueblos nuestros se daba clase debajo de árboles. Sin embargo, se ha dignificado lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para servir el pan de la enseñanza. Ahora, el mundo 2, Danilo Medina fue quien llevó la jornada de tandas extendidas. Ha sido un fracaso el desayuno escolar, que era lo que permitía que las madres pudieran dejar sus niños en las escuelas y salir a trabajar. Fracasó la seguridad vial, fracasó lo que tiene que ver con los medicamentos de alto costo. Cientos de personas mueren todos los días y el pueblo no se entera. El 911 también. El 911 fracasó. Ya están desmanteladas y destartaladas todas las unidades del 911. Desafortunadamente, el país es como ellos dicen, estamos cambiando. Y cuando el presidente dice que que el 90% de las promesas se han sido cumplidas, ¿cuál es su análisis desde el punto de vista obvio de la oposición? ¿Cuál es su análisis? Porque estamos hablando de que el presidente anunció que hay más de 400 obras que se están desarrollando en todo el país. Hay una inversión en términos el aumento del empleo. El aumento del empleo. El presidente habla de un aumento de las ayudas sociales. Sí. Habla de la inversión que se ha hecho en el sistema hospitalario. Usted acaba de decir que los hospitales no colapsaron. Es decir, República Dominicana es uno de los países en lo cual el sistema hospitalario durante la pandemia nunca estuvo colapsado. Nunca, ni en los peores momentos. El presidente habla de un crecimiento en términos turísticos. El presidente habla de la recomposición económica post pandemia. Es decir, que pocos países se han recuperado como la República Dominicana luego de una crisis económica dejada por la pandemia. Entonces, tiene razón cuando habla de los empleos, porque este gobierno ha duplicado prácticamente la nómina pública que le está pagando la clase media con las botellas que los funcionarios no, pues, zona franca han entregado, pero sobre todo la nómina pública. Es cierto, el presidente tiene razón, prácticamente han duplicado la nómina pública. Pero eso le cuesta al gobierno, eso le cuesta al país lo que está ocurriendo con la inflación, que es la inflación más alta prácticamente en los últimos 20 años que está viviendo la República Dominicana. Como consecuencia de eso, usted está pagando la gasolina más cara en toda la historia. Como consecuencia de eso, ya es imposible que un joven pueda adquirir una unidad habitacional, como lo hacía en el pasado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Como consecuencia de eso, usted está pagando la comida más cara en toda la historia de la República Dominicana. El crecimiento económico es 12.3. Entonces, ¿dónde se refleja el crecimiento económico? Yo le digo a la gente, yo me doy cuenta del crecimiento económico cuando abre la puerta de mi casa. Ahora se me hace mucho más difícil comprar la comida. Usted está peor ahora que antes. Pero mucho. Yo estoy pagando. Usted está peor ahora que antes. Yo estoy pagando casi el 50% más de lo que pagaba cuando Danilo Medina por todos los servicios, por la comida. Ay, por no, el que usted tiene un cambio de... El país está cambiando por al revés. El país está cambiando por al revés. Esa es la realidad, Dari. Senador, el presidente ayer aupó a los asambleístas a que aprobasen la ley de extinción de dominio, a que aprobasen la modificación de la ley también de compras y contrataciones públicas. Inclusive llamó a lo que algunos pudiéramos catalogar de veeduría, lo llamó de obstáculo. Mira, el presidente parece que se le olvida que esa pieza legislativa es propia del gobierno, del Partido de la Liberación Dominicana, la ley de extinción de dominio. Se le olvida eso. Esa es una iniciativa de Charlie Mariotti, Julio César Valentín, entre otros ex legisladores nuestros. Número uno. Número dos. Pero el presidente tiene la bancada mayoritaria en ambos órganos. El presidente pasó una ley solo para modificar la ley que tiene que ver con INAPA, que establecía, entre otras cosas, que era una condición sine qua non designar a un ingeniero con especialidad en asuntos sanitarios. Y en medio de una pandemia él cambió esa ley solo para designar a uno de los suyos. Entonces, de igual manera, nosotros sometimos una iniciativa que buscaba que el dinero que recaudan los consulados no vaya a los bolsillos de los cónsules, sino que vaya a la cuenta única. ¿Y por qué no se aprueba? Entonces, ¿hay voluntad de cambiar la cosa? No. Yo le decía a doña Milagro, y la estoy retando en este programa, que ella decía que el gobierno no iba a hacer un botín de los dirigentes del PRM, y yo la reto a ella para que le quite ese botín al cónsul dominicano de Nueva York, y al cónsul dominicano, a Eligio Jaques, y al cónsul dominicano en Puerto Príncipe, que se lleva casi $1 millón mensual para su casa.
Yo la estoy retando en este programa para que ella le quite ese botín, como ella dijo. Lo que pasa es que no puede ser a Dios rogando y con el mazo dando. Hay un elemento, a propósito de su condición de legislador, donde el presidente habla de la gran reforma, de una gran cantidad de reformas legislativas que están en el Congreso Nacional, que plantea el presidente, vinculado al tema de la transparencia, al tema del cambio, el tema de la justicia independiente. Dentro de esa discusión de los proyectos de ley que tiene a bien impulsar el gobierno de Luis Abinader, ¿se ha discutido en el interior del comité político cuáles sí o cuáles no, o es no a todo? Nosotros no vamos a reforma por lo siguiente, porque el Palacio parece que tiene un desconocimiento total de qué son las normativas que tienen que ver con en el ámbito del Ministerio Público. Por ejemplo, yo quiero que el presidente sepa que la ley 3311 sobre el Ministerio Público, que es una ley orgánica, establece en su artículo 2 que el Ministerio Público tiene autonomía funcional y autonomía administrativa y financiera. Pero también el presidente, parece que su consultor jurídico no le ha dicho que el artículo 267 y el 270 de la Constitución le brinda autonomía funcional al Ministerio Público. De manera que yo no sé qué busca el presidente. Pero eso es de derecho. De hecho, ¿tiene independencia el Ministerio? ¿Usted era miembro del Ministerio Público? Yo fui procurador. ¿Siendo miembro del PLD? Es que no significa que... No, una pregunta, yo no se siendo sienta... miembro del PLD. Sí, un Ministerio Público puede ser, un miembro del Ministerio Público puede ser dirigente de un partido político y miembro del Ministerio Público. No hay ningún... Como puede ser dirigente del CONEP, o de Ángel, o de Azonadores, o de la Asociación de Empresarios de Herrera. Una pregunta que yo estoy haciendo, Mira, lo que yo no voy a hacer siendo Ministerio Público es lo que hacen, por ejemplo, en la Cámara de Cuentas, que en vivo le pasan a comunicadores al servicio del gobierno, en vivo le pasan las informaciones que deben ser clasificadas. Tú lo has dicho aquí, Esa es una deslealtad a la función. Ahí hay dos miembros que en vivo le pasan a periodistas vinculados a Palacio. Lo que yo no voy a hacer como Ministerio Público es filtrarle información a periodistas para desprestigiar personas que son objeto de una investigación. Eso es una deslealtad al Ministerio Público. Eso es un irrespeto a la dignidad de una persona que está siendo investigado o procesado. Y yo te pregunto, ¿es un ministerio independiente cuando este gobierno ha desvinculado por presunto acto de corrupción a 16 funcionarios y solamente está recluido el más pobre porque fue ante las cámaras de televisión como el administrador de la lotería? ¿Y dónde está el que hizo el contrato en Impostón? Le pusieron un chaleco y un bombo. ¿Dónde están los que abusaron del desayuno escolar y mandaron a la quiebra a todos los... ¿O están investigando? Pero que le pongan un bombo porque la investigación, hay a otros... No se le ha presentado pero hay a otros que le han aplicado una sentencia anticipada en un proceso de investigación con 18 meses recluido y le pusieron un bombo y una pechera. ¿Y por qué aquellos que también son objeto de investigación no lo allanan? Y no le solicitan prisión preventiva en cárceles de máxima seguridad. Entonces tenemos que respetarnos. Senador, la parte positiva del discurso del señor presidente. Porque no es posible que un presidente hable casi una hora. Y no diga nada. No, 2 horas. O 2 horas. 1 hora 56 minutos. Y no hable porque... Pero ayúdeme usted, don Luis José. Que no hable, que no tenga una parte algo, positiva. Para yo decirlo en otro programa. El aumento de un porcentaje de empleo que lo está aportando Zona Franca y algunas inversiones que vinieron de fuera. Y el dinero de los contribuyentes. Que aumentó en 12.3% la economía. ¿Usted cree que no? Creció la economía. Porque la economía aquí siempre ha crecido un 5%. Pero no se refleja en el pueblo dominicano. Pero es que ese crecimiento es en comparación al 2020. O sea, no es en comparación al 2019. Pero el gobernador del Banco Central estaba ahí adentro sentado aplaudiendo. 4.3% creció la economía, no 12.7%. ¿Sabe por qué crece la economía? Es que usted está pagando más por un galón de gasolina, entonces el gobierno cobra más por eso. Usted está pagando más por el pollo. Pero es bueno que tú toques el tema de la gasolina, porque ahora estamos como que el tema de la gasolina es nuevo. No, como que el alza de la gasolina es hoy. En el 2003 estaba 88 el barril. Pero está bien, el impuesto a la gasolina, que valía menos que ahora. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Que es un impuesto a la gasolina. ¿Por qué los anteriores gobiernos no desmontaron ese impuesto
por concepto de es decir, lo que se le impone a la Le gasolina. dan valores que aquí no No, porque el consumimos que petróleo. propuso eso, el que le planteó eso al país en el año 2021 en su alocución con motivo de rendición de cuentas fue el presidente Luis Abinader, que dijo que iba a modificar la ley de hidrocarburos. Pero yo me refiero, pero está bien, pero yo digo, al margen de lo que el presidente haya dicho, el PLD no identificó eso, que la El PLD gasolina dejó una subía gasolina, por el el impuesto. PLD dejó una gasolina 70% más barata de la que usted la está comprando ahora. Ok, ¿y cuál era la situación económica No, del es mundo que- con relación a es que- ahora? Porque es que también este tenemos que gobierno- ser... Este gobierno está como la bolsa de valores o como los productores de carburante, que si se nubla, se dispara la bolsa, si no se nubla, se dispara. Este gobierno como quiere malo. Ya que en Afganistán va a haber una guerra, ya empiezan a aplicarnos la salsa de los combustibles, que Rusia, no, por Dios, La adquisición, siempre se va la a adquisición de gobernar. la refinería que le rebajó un gasto extraordinario que teníamos que mandar un cheque a Venezuela. Eso no es un aporte Eso positivo. lo hizo Él dice que Danilo eso- que Medina. dice que Eso lo hizo que lo hizo Danilo Medina. Danilo. No, porque Es que el toda la presidente cosa lo buena. dijo. No. Danilo Medina llegó un momento que la deuda que tenía el Estado era tan grande que Venezuela tenía prácticamente el 100%. Danilo adquirió el 49%. Nosotros le dábamos comprada productos a un agrícolas. precio porque Maduro, eso. estaba Maduro en una condición económica extrema. Es decir, que Y el país Danilo estaba a punto logró de perder de una refinería. deuda de unos millones darle un porcentaje eso era para comprar Petrocaribe, 49. nosotros le damos Pero el bichuelita presidente negra. actual compró el otro 50, o sea, entonces eso Lo no que pasa es es que el positivo. descuido del campo, el abandono del campo por parte de este gobierno, prácticamente tiene colapsado. Para el campo. Vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Una pausa con Iván Lorenzo. Estamos conversando con el senador Iván Lorenzo. Estamos analizando el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Volvemos en breve. Entonces, es una habladuría del presidente. El crédito del Banco Agrícola al campo ha sido fundamental para lograr los resultados que observamos en el sector agropecuario. Hemos transferido a esta institución del presupuesto nacional recursos por un monto de 10.550 millones que han permitido incrementar en más de un 47% el financiamiento al sector.